Documenta es una herramienta que permite a personas de todas las edades crear, publicar y compartir contenidos multimedia. Cientos de escuelas y universidades de España y Latinoamérica ya trabajan con Documenta porque dicen que es más participativo, colaborativo y divertido. Soy Aurora Galán, estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Barcelona y trabajo con Documenta. Me permite crear proyectos multimedia en red y en poco tiempo. Ahora hago y presento los trabajos de clase con Documenta, porque ya estaba cansada de hacer las típicas presentaciones PowerPoint. Puedo realizar tantos proyectos como quiera en mi espacio web. Además, puedo crear grupos de trabajo entre compañeros de clase para que todos podamos participar en un mismo proyecto y editarlo. Con Documenta dejo fluir mi imaginación, pensar en aquello que quiero mostrar y he descubierto que me encanta diseñar mis páginas. Soy Rosa María Calaf, estoy realizando un curso de periodismo en la red en el que participan 3.500 personas de Europa y de Latinoamérica. Documenta nos ha permitido crear grupos de trabajo en la red, compartir contenidos y elaborar historias en un formato multimedia, sin ninguna necesidad de ser expertos en tecnologías. Soy Benji, tengo casi 9 años y vivo en Barcelona y yo ya he hecho varios proyectos con Documenta. Uno de los proyectos que hice va sobre El Señor de los Anillos, que me gustó tanto porque puse fotos de Frodo, Gandalf y Aragorn. Soy Meritxell Formiga, profesora de Ciencias de Secundaria. Te permite que el trabajo en el aula esté centrado en el trabajo de los alumnos. Les da mucha libertad para crear. Ellos pueden coger y grabarse con el móvil, combinarlo con un texto que han escrito ellos mismos y con imágenes que han podido capturar en la red o que han hecho ellos mismos. Y luego diseñarlo de la forma en que les apetezca. Les gusta mucho, los motiva para sacar mejores resultados. Es muy bonito cuando estás en clase, suena el timbre y ellos continúan trabajando con Documenta. Pues dicen, profe, déjame más tiempo porque quiero continuar trabajando.